Buenas noches, estilos de aprendizaje. Por Yaniris Lagares Morelo, Wilnaris Pereira Mendoza, profesor Amaury José Chaui Hernández, curso técnica de aprendizaje autónomo, pedagogía infantil, Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Buenas, mi nombre es Wilnaris Pereira y en este día de hoy estaremos abordando los estilos de aprendizaje. Nosotros quisimos enfatizar en el estilo de aprendizaje reflexivo. En el momento estaré hablando y haciendo la presentación mi persona y más adelante mi compañera Yaniris Lagares. Y vamos a iniciar. Aprendizaje reflexivo. En la teoría del estilo de aprendizaje, el índice de estilos de aprendizaje mide la preferencia de una persona por un aprendizaje distintivo. El índice incluye medidas visual-verbal, secuencial, global, sintiendo la intuición y estilos activo-reflexivo. Las personas que tienen un estilo de aprendizaje reflexivo absorben nueva información a través de un lugar pasivo, en lugar de un activo plan de estudios. Los educadores pueden utilizar su conocimiento del estilo de aprendizaje reflexivo para planificar e implementar actividades que fomenten el análisis y la exploración personal. Las personas reflexivas son individuos que observan y analizan determinadamente, consideran todas las opciones antes de tomar una decisión. Les gusta observar y escuchar, se muestran cautos, discretos e incluso a veces quizá distantes. Los alumnos reflexivos aprenden mejor. ¿Cuándo? Cuando pueden adoptar la postura del observador, cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación, cuando pueden pensar antes de actuar, es decir, que ellos primero analizan y después hacen las acciones. ¿Cómo aprenden? Observando, con tiempo, escuchando, trabajando, concienzudamente intercambiando opiniones, es decir, que ellos de las opiniones de las otras personas y con tiempo y analizando hacen sus propias conclusiones y ahí es donde está el aprendizaje. Les cuesta más aprender. ¿Cuándo? Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención, cuando se les apresura de una actividad a otra, cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente. Se les dificulta a la hora de aprender tener que actuar como líder, tener que pasar rápido de un tema a otro, estar presionado en el tiempo. Lo que ya habíamos mencionado, que un estudiante de tipo reflexivo, de estilo reflexivo, siempre va a estar analizando, pero si no se le da el tiempo preciso para que él pueda analizar y estar siempre calculando cada una de las actividades, y también al estudiante con este estilo de aprendizaje se le dificulta mucho tener que actuar como un líder, es decir, que él principalmente él lo que quiere es ser una persona totalmente analítica, reflexiva, para poder dar conclusiones, y siendo líder no va a tener ese tiempo y ese espacio. Más información sobre el aprendizaje reflexivo.
tienden a adoptar la postura de un observador que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para ellos lo más importante es la recogida de datos y su análisis concienzudo, así que procuran responder o posponer las conclusiones todo lo que pueden. Son precavidos y analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar desapercibidos. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿por qué? Ellos le buscan el por qué a todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué este resultado? A ellos les interesa la pregunta del por qué. Principales características de los alumnos del estilo reflexivo. Características que son prudentes y analíticos, buenos observadores, son receptivos, pacientes y cuidadosos a la hora de entregar sus actividades, detallista, es decir, que miran muy bien la información, argumentador, es decir, que se llenan de muchos datos para tener una buena argumentación a la hora de sustentar sus tareas y trabajos, estudioso de comportamientos. El aprendizaje reflexivo, como ya estamos diciendo, tiene estas características, que es ponderado, concienzudo, receptivo, analítico, exhaustivo. Exhaustivo quiere decir que es una persona que le encanta agotar los últimos recursos para poder encontrar los conocimientos, el aprendizaje a través de la reflexión de los datos que se están estudiando. Identificación del estilo reflexivo. El estilo de aprendizaje reflexivo consiste en observar en vez de actuar sobre la nueva información. Un alumno reflexivo requiere de tiempo para pensar en una idea y sus ramificaciones, mientras que un estudiante activo prefiere saltar y probar teorías inmediatamente. Los beneficios. Un estudiante reflexivo es crítico, compite en competencias comunicacionales, interacción mediante docente, investigación, estudio personal, conocimiento previo y experiencia, habilidades cognitivas, trabajo colaborativo. Esto quiere decir que cuando un estudiante es reflexivo, es una persona crítica, capaz de interactuar con sus compañeros y también con su docente. Puede investigar, puede actuar de una forma autónoma, tener un conocimiento previo, es decir, que se pone a estudiar antes, tener habilidades cognitivas, trabaja en grupo. Los estudiantes reflexivos evitan la memorización y la repetición de un tipo de aprendizaje más profundo. Revisan la nueva información, formulan preguntas y tratan de aplicar la teoría a la vida real. Formas de motivación al pensamiento crítico. Tomar en cuenta que los estilos de enseñanza varían dependiendo de las necesidades de los estudiantes. Organizan y dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje desde posiciones reflexivas del estudiante, el desarrollo de su pensamiento y su independencia cognitiva. Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento y el alcance del nivel teórico, en la medida en que se produce la apropiación de los procedimientos y se eleva la capacidad de resolver problemas. Así es que se tiene que motivar a un pensamiento reflexivo y crítico para que el niño o la niña o el estudiante pueda responder positivamente.
su aprendizaje, reflexionar su propia práctica, ser críticos con su trabajo, ser responsable con su aprendizaje, su crecimiento personal y profesional. Actividad, reflexión, autoevaluación. Está centrado en el alumno. Esas son las cosas que el alumno tiene que hacer. Y para el docente, sirve de ayuda para el docente la evaluación de las prácticas realizadas, conocer las más adecuadas, saber si el trabajo que se pide es el correcto. Ojo con eso. Evaluación del tiempo planificado versus tiempo real que los alumnos necesitan. Valoración del trabajo total del alumno, reflexión e interpretación de nuestra práctica docente. Bueno, a continuación les va a hablar mi compañera. Gracias. Buenas, mi nombre es Yaniris Lagares. El día de hoy les vengo a hablar acerca del estilo de aprendizaje reflexivo. Mi compañera Wilnares ya tuvo un recorrido acerca del concepto, los beneficios y cómo aplicarlos. El estilo de aprendizaje reflexivo consiste en absorber en vez de actuar sobre la nueva información. Esto no quiere decir que el aprendizaje reflexivo requiere de tiempo para pensar en una idea y sus ramificaciones. Hay que tener en cuenta que los aprendices reflexivos no son alumnos pasivos, al contrario, desean un proceso cognitivo y la razón del educador para adecuar la intelectualidad. Algunos de los conceptos erróneos es que el índice de aprendizaje mide las capacidades reflexivas y activas del estudiante en el aprendizaje, pero no mide la aptitud. Si un estudiante obtiene poco en aprendizaje activo, simplemente significa que él prefiere relacionar sobre la nueva información. ¿Cómo mejorar el aprendizaje del estilo reflexivo? En nuestro trabajo le brindamos unas sugerencias para mejorar el estilo reflexivo, como lo son practicar la observación, estudiar el comportamiento de las personas, anotar quién habla más, quién interrumpe, con qué frecuencia resume el profesor, etc. Estudiar el comportamiento no verbal, cuando las personas miran el reloj, cuando cruzan los brazos o muerden el lápiz. Llevar un diario personal, reflexionar sobre los acontecimientos del día y ver si se pueden sacar algunas conclusiones de dichos acontecimientos. Practicar la manera de escribir con sumo cuidado, escribir ensayos sobre distintos temas, escribir un informe o un artículo sobre algo. Le brindaremos unos tipos de actividades para poder cautivar a un alumno reflexivo. Hacer preguntas durante la clase estimula la curiosidad del alumno. Utilizar preguntas guía. Tomar una prueba corta de 5 minutos al comienzo de cada clase. Enseñar principios del pensamiento crítico a la vez que se enseña la materia. Colocar los nombres de estudiantes en tarjetas y llamar a todos los estudiantes y no solo a los voluntarios. Fomentar la escucha atenta. Hablar menos para que los estudiantes piensen más. Ser un modelo. Utilizar las TIC como apoyo pedagógico. Utilizar el modelo socrático para hacer preguntas. Tratar de usar la enseñanza en pirámide. Pedir que los estudiantes redacten ejercicios de preescritura. Pedir que los estudiantes expliquen sus tareas y los propósitos con los cuales lo hacen. Fomentar que el estudiante determine el siguiente paso. Pedir que los estudiantes documenten su progreso en las actividades. Descomponer proyectos en partes más. Verbos reflexivos. Para identificar a los alumnos reflexivos, ellos tienen un estilo particular de comunicarse. Algunos de los verbos presentados en este trabajo son despertarse, ducharse, vestirse, lavarse, afeitarse, acordarse y acostarse. Aprendizaje reflexivo. Proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. Si pensamos bien mientras aprendemos, aprendemos bien. Paul and Elder, 2005. Muchísimas gracias.
en nuestro trabajo.